¿Cómo derribas a un intocable? ¿Qué se necesita para acabar con el imperio de un hombre que controla la ciudad, los jueces y hasta a la policía? Esta es la historia de la colisión entre dos figuras legendarias. Al Capone, el rey del crimen en Chicago, y Eliot Ness, el implacable agente de la ley que puso todo en juego para destruirlo. No es solo una batalla de policías contra mafiosos, es una guerra sin reglas, una danza mortal de corrupción y justicia que definió a una era. Lo que empezó como una misión para acabar con el contrabando de licor en plena prohibición pronto se convirtió en un enfrentamiento entre el bien y el mal, con consecuencias que marcaron la historia para siempre. En la década de 1920, Chicago era una ciudad atrapada en el caos. La ley seca estaba en pleno apogeo, prohibiendo la venta y consumo de alcohol, y aunque se pretendía reducir la violencia y el crimen, tuvo el efecto contrario. Se abrió un mercado negro, y el licor se convirtió en el bien más codiciado. Al Capone, un joven ambicioso de Brooklyn, vio una oportunidad en este vacío legal y no dudó en aprovecharla. Gracias a su astucia, a su falta de escrúpulos y a su capacidad para corromper a cualquiera, Capone se convirtió en el líder de una organización que controlaba todo el alcohol ilegal de la ciudad. No pasaría mucho tiempo antes de que se ganara el apodo de el enemigo público número 1. Capone no solo controlaba el mercado negro, había comprado a jueces, policías y políticos. Su influencia era tal que la justicia en Chicago parecía un chiste. Su organización se encargaba de eliminar a cualquier enemigo o competidor, y los asesinatos y ajustes de cuentas se volvieron parte de la vida cotidiana en la ciudad. La famosa masacre de San Valentín, en 1929, fue el culmen de su reinado de terror, un recordatorio de lo lejos que podía llegar para mantener su poder. En ese entonces, la gente de Chicago, y de todo Estados Unidos, estaba convencida de que nadie podía detener a Capone. Los intocables de la ciudad eran quienes estaban a su servicio, y él los tenía en la palma de su mano. Pero entonces apareció Eliot Ness, un joven agente federal con una convicción férrea de hacer cumplir la ley. Ness, oriundo de Chicago, sabía que iba a enfrentarse a un enemigo sin igual. Su misión era clara, acabar con el imperio de Al Capone, una tarea que parecía imposible. En los años 1920, el contrabando de alcohol en Chicago se convirtió en una de las actividades ilegales más lucrativas debido a la prohibición establecida por la ley seca, que ilegalizaba la producción, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo Estados Unidos. Esta ley impulsó el crecimiento de redes criminales que organizaban el comercio clandestino de alcohol, conocido como boteguín. Ness tenía claro que no podría hacerlo solo. Reclutó a un grupo de agentes de confianza, un grupo de hombres incorruptibles que él seleccionó meticulosamente, hombres en los que podía confiar hasta en el más mínimo detalle. Con ellos formó el equipo que pronto se haría famoso como los Intocables. Era un nombre que significaba algo muy diferente a lo que Capone representaba. Eran intocables no porque tuvieran poder, sino porque no podían ser comprados. La estrategia de Ness no era convencional. Sabía que atacar directamente a Capone sería inútil, ya que el mafioso estaba protegido por un ejército de abogados y guardaespaldas. Así que, en lugar de ir tras él directamente, Ness y sus hombres se dedicaron a asfixiar su red de contrabando. Organizaron redadas en los almacenes y bares clandestinos que Capone controlaba, incautaron millones de dólares en licor y cerraron varios de sus centros de operación. Cada incursión fue una declaración de guerra. Ness sabía que Capone respondería, pero estaba dispuesto a arriesgarse. La tensión entre los dos era palpable. Capone despreciaba a Ness, un agente al que consideraba una molestia, un simple burócrata que no entendía la realidad de las calles. Pero con cada golpe, Ness mostraba que no iba a retroceder. Por su parte, Ness no ocultaba su desprecio por Capone, un hombre que había traído tanto sufrimiento a su ciudad. Pero en este enfrentamiento, no todo era heroísmo y principios, había también miedo, amenazas y un constante riesgo de muerte. Capone intentó intimidar a Ness en varias ocasiones, enviándole mensajes amenazantes y sobornos disfrazados de invitaciones. Pero Ness nunca cedió. Se decía que Capone había intentado asesinarlo más de una vez, pero Ness era cuidadoso y sabía que un solo error podría costarle la vida. A pesar de todos los esfuerzos, Ness se dio cuenta de que estaba peleando una batalla desigual. Mientras él y sus hombres lograban detener cargamentos de licor y golpear a la organización de Capone, este seguía operando con impunidad gracias a su red de corrupción.
No importaba cuánto licor incautaran ni cuántos arrestos hicieran, Capone siempre encontraba la manera de continuar. En ese momento, Ness entendió que si quería vencer a Capone, tendría que atacar donde más le doliera, su dinero. Fue entonces cuando Ness y su equipo comenzaron a colaborar con agentes del Departamento del Tesoro. Descubrieron que, aunque Capone controlaba el mercado de licor ilegal y obtenía millones de dólares de ingresos, nunca había pagado impuestos. Este fue el talón de Aquiles de Capone, el detalle que Ness necesitaba para acorralarlo. La idea de perseguir a Capone por evasión fiscal era revolucionaria. Nadie había pensado que el hombre más temido de Chicago podría caer por algo tan simple como impuestos. Para Capone, pagar impuestos era ridículo, para Ness, era la única oportunidad real de encerrarlo. El caso fue llevado a juicio, y aunque Capone intentó sobornar a todos los implicados y manipular el sistema a su favor, Ness y su equipo lograron asegurarse de que el proceso fuera limpio. Tras un juicio exhaustivo, Capone fue encontrado culpable de evasión de impuestos en 1931 y sentenciado a 11 años en prisión. Fue una victoria amarga para Ness, quien sabía que su lucha había tenido un costo. Muchos de sus hombres sufrieron represalias, y él mismo tuvo que vivir con las cicatrices de esta guerra. Pero al final, había logrado lo imposible. Eliot Ness y los intocables habían derrotado a Al Capone, no en un campo de batalla, sino en una corte. El legado de esta batalla no es solo una historia de justicia, sino una lección sobre el costo de enfrentarse a la corrupción. Ness dedicó su vida a esta lucha, y aunque en los años siguientes su carrera no alcanzó el mismo nivel de éxito, siempre fue recordado como el hombre que no cedió. Capone, por otro lado, terminó sus días debilitado y olvidado, pagando el precio de sus excesos. Su caída fue una advertencia para otros como él y un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos tienen vulnerabilidades. Eliot Ness y su equipo se convirtieron en leyendas, pero su historia también es un reflejo de lo complejo de la justicia. No siempre los buenos ganan, y cuando lo hacen, es a un alto precio. Ness no destruyó la mafia, ni acabó con el crimen en Chicago. Pero demostró que incluso en la época más oscura, un puñado de hombres honestos puede marcar la diferencia. Su lucha contra Capone no fue solo personal, fue un acto de resistencia contra un sistema corrompido, un recordatorio de que el verdadero poder no radica en el dinero o el miedo, sino en la convicción de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Hoy en día, la historia de Al Capone y Eliot Ness sigue viva, contada y recordada como un ejemplo de la eterna lucha entre el bien y el mal. Al final, Ness nos deja una lección: los verdaderos héroes no son aquellos que ganan cada batalla, sino aquellos que pelean hasta el final, sin importar lo que esté en juego. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.